Bueno, muchachos, ahora sí, bienvenidos. ¿Cómo vamos de nuevo? Eh, bueno, vamos a mirar, verifico si tengo micrófono prendido. Micrófono, hola, hola. Sí, ahora sí, tenemos micrófono prendido. Bueno, equipo Sumepra, bienvenidos de nuevo. Otra vez estamos haciendo ya una grabación. Eso sí lo vamos a montar a YouTube. Más adelante vamos a mirar cómo va. Vamos a analizar el mercado, a mirar cómo es el comportamiento. Contado segundo empieza el IPC. Vamos a ver cómo se comporta. Empieza un mercado a la alza, empieza un mercado a la baja. Eh, ¿Cómo va la inflación en los Estados Unidos con respecto a lo que estaba haciendo la Reserva Federal, la subida de tasas de intereses? Bueno, esos son signos de preguntas que nos estamos haciendo, pero realmente vamos a actuar a lo que el mercado está mostrando. Mi nombre es Juan Camilo Ipuz Trujillo y el día de hoy soy el estratega de encontrar esa oportunidad en el mercado financiero. Y Santiago Piedrahita es el ejecutor, el encargado de hundir el botón de compra y venta, de poner esos stop según nuestra gestión de riesgo, de poner nuestros targets, nuestros objetivos, de llevarle una gerencia a la operación. Bueno, muchachos, bienvenidos. Vamos a empezar a hacer el premercado ahora sí, como ya es costumbre, y nos vamos primero bueno, primero validamos aquí la información de otra vez del contrato. Estamos en el contrato de junio de nuevo. Miramos el volumen. Aquí tenemos el volumen y vemos como junio ya está en 788 versus a la de marzo que está en 694. Ya es superior el de junio. A partir de ayer en la tarde cogió mayor volumen y nos confirma para hacer el rollover, el cambio de contrato. Bueno, aquí ya validamos de nuevo el contrato y vámonos para investing.com para validar esta información del IPC. Aquí tenemos, vamos a actualizarlo, bueno, está actualizado, 7:30 de la mañana. 7:30 de la mañana el IPC. Para el día de hoy realmente lo relevante es el IPC. Creo que estamos en esta fundamental, ha estado muy volátil y vamos a esperar cómo se posiciona respecto a esa volatilidad. ¿Qué expectativas podemos plantear? ¿Qué hipótesis podemos plantear? ¿Un largo, un corto, según lo que esté marcando el IPC, lo que esté marcando el gráfico? Si comparamos eso con Forifactor, en Forifactor también validamos la información y vemos cómo está mostrando también que para el día de hoy solamente tenemos el IPC. Y el IPC es en la apertura de Nueva York. Recordemos que nosotros operamos la apertura de Chicago, pero le hacemos seguimiento a estas fundamentales, a ver qué nos puede mostrar. Entonces, la apertura de Chicago es a las 8:30, estamos en horario de verano. Según esta información, pues nos vamos a mirar cómo ha estado volátil el mercado y empezamos a mirar que los índices y bueno, especialmente el Russell, los cuatro índices están con una fuerza alcista y muy probablemente empiecen a marcar, bueno, no lo sabemos porque no hemos mirado el gráfico realmente. Nasdaq lleva un 0.75% a la alza, vamos a ver cómo se sigue comportando. Posiblemente tengamos un segundo pivote en marco diario, posiblemente si el mercado cae, sería un lower high 2. Ahora lo miramos en el gráfico y lo confirmamos. Y a las 8:45 validamos la información de QQQ, cómo empieza el sentimiento de QQQ, que es el ETF, el fondo que sigue al Nasdaq. Este ETF nos da información también muy valiosa y muy importante al momento de nosotros tomar una decisión. Y lo otro también son las empresas americanas. Recordemos que Nasdaq 100, está compuesta por las 100 principales empresas en tecnología de los Estados Unidos. Entre esas Microsoft, Apple, Google, Amazon, Meta, Tesla, Nvidia, Mercado Libre, entre otras. Aquí la tenemos revuelta, aquí está el Standard & Poor's, está Nasdaq, pero podemos ver las principales y también lo podemos ver en TradingView. Ahora lo revisamos en TradingView, miramos cómo empieza el sentimiento. Vámonos a revisar ahora el gráfico que nos está mostrando el gráfico para validar esa información. Un segundo, yo amplío esto, ahora sí. Y el gráfico, bueno, nos muestra que en esta lateralización marca un largo,
pero el mercado está en una zona de subasta, bueno, está para definir una subasta. Se posicionará en una subasta compradora, se posicionará en una subasta vendedora. Clúster interesante, 120 diario, wiki, 30, 240, 60. Una acumulación muy interesante acá de que si el precio rompe 60 podríamos tener una posibilidad de venta. Pero si el precio se posiciona en compra, bueno, ya tendríamos que validar qué posición en compra podemos ver. Y eso lo llevamos a TradingView. TradingView ya nos da esa información. ¿Qué hice el dron en 5 minutos? En 5 minutos el dron nos está marcando, bueno, y muy probablemente por el tema de la fundamental, nos está marcando una compra, aquí ya nos va a abrir una venta. Vemos como el precio empieza a batallar con Wiki 60, este es 120 Wiki diario, niveles muy fuertes realmente, más que todo Wiki y diario. Rompiendo 60 sería una buena hipótesis en venta. Ya después de haber tenido esta información en TradeStation, vamos a revisar TradingView a ver qué información nos puede dar. Vámonos para TradingView y está súper interesante esto de acá. Vamos a mirar el marco mensual. Un marco mensual, bueno, venimos hablando con él desde hace semanas, como desde que terminó febrero, un febrero con cola de techo rechazando a la alza, que posiblemente podamos tener un HL1, un Haverlow 1, pero el precio se encuentra en una zona de resistencia fuerte donde posiblemente puede ir a marcar soportes y empieza a caer del mercado. Vamos a ver. En un marco semanal, si el precio rompe ese soporte y viene a caer hasta acá, sería posiblemente un segundo pivote a la baja. Hay que esperar a ver si realmente sí nos va a mostrar eso. Pero ¿qué está haciendo en diario? En diario hay algo muy interesante. Posiblemente podamos tener un segundo pivote. Vea cómo se alinea la tendencia semanal con la tendencia diaria. Son de probabilidades. Si el precio hace un bajo más bajo que este de acá, o incluso este de acá, sería la confirmación del segundo pivote. El día de ayer fue una vela en decisión, dejando cola de techos, colas de pisos. Hablábamos mucho de que el mercado probablemente vaya a mostrar eso por lo que venía el reporte del IPC y no mostrará claridad. Vamos a ver qué va a hacer. Pues si rompe ese soporte, vamos a buscar este nuevo soporte y bueno, buscar ventas, pero el precio también puede hacer otra doble hipótesis. ¿Cuál doble hipótesis? Empezar a batallar con esta resistencia, donde si rompe esa resistencia, iríamos a buscar esta fluidez de acá. Vamos a ver qué puede pasar. Esta información que estamos hablando acá, la vamos a llevar a nuestro intradía, al marco de una hora. ¿Qué está haciendo el marco de una hora? El marco intradía. Vámonos a una sola pantalla en el MNQM, o pues M, que es el contrato de junio. Y lo que validamos en una hora es que el precio muestra una lateralización en esta zona de acá, pero dentro de esa lateralización el mercado me está mostrando aquí está mostrando un primer pivote. Pero en esta zona, aquí tenemos algo muy interesante, que son resistencias, donde el precio tiene que batallar con esa resistencia. Planteamos hipótesis. Vamos a plantear hipótesis. Bueno, antes de eso quiero verlo en 4 horas. ¿Qué está haciendo realmente en 4 horas? En 4 horas, bueno, podemos tener unos pivotes acá, posiblemente. Primer pivote, el precio si rompe esto acá, podríamos ir a buscar esta resistencia, estos nuevos altos más altos, posiblemente. Pero si el precio cae, porque a esta vela de 4 horas le falta todavía una hora y media, si el precio empieza a caer, eso es una vela, vean, aquí lo tenemos.
Si el precio empieza a caer, rompiendo y haciendo bajos más bajos, vamos a buscar ese soporte o este soporte o incluso vamos a buscar esta fluidez de acá que es muy interesante y lo hemos llevado seguimiento hace varios días. Primera hipótesis. Vamos a plantear la primera hipótesis en venta, perdón, en compra. Rompiendo esta resistencia, vamos a buscar este alto más alto de acá con nuestro stop loss por acá. Vamos a mirar. Ahí tenemos esta primera hipótesis. ¿Cuánto sería nuestro riesgo? Pues aquí miramos nuestro stop, que lo tenemos más o menos a $80, más o menos entre 80, pero esto es muy amplio, eso ya lo ajustamos en 5 minutos. Pero la idea es ir a buscar esta fluidez de acá. Segunda hipótesis. La segunda hipótesis podría plantearse una venta posiblemente por aquí. Con nuestro stop loss por acá podríamos ir a buscar este bajo más bajo y podríamos ir también posiblemente a buscar este otro bajo más bajo. Después de este último bajo. Ahí lo tenemos. Doble hipótesis. ¿Qué va a hacer el mercado? ¿Va a atacar la inflación al mercado y va a caer? ¿O la inflación realmente ya está empezando a tener resultados a la subida de tasas de intereses? Buscamos esta fluidez y buscamos esta otra fluidez. Ahí tenemos las tres fluidez que vamos a buscar mirando a la izquierda. Después de haber tenido este contexto general, vamos a mirar la subasta. ¿Qué está haciendo la subasta? Y vean lo que está haciendo la subasta con el marco diario, un marco interesante, un nivel de subasta que hace un punto de control más bajo. Creo que posiblemente después de haber hecho altos más altos, empieza a hacer un punto de control más bajo. Apoyaba aquí en 120. Ese punto de control lo hace porque el mercado con la fundamental empezó a subir y después empezó a retroceder y diario como que se posiciona ahí diciéndole, bueno, ¿y usted para dónde va? ¿Usted qué va a hacer? Son temas que hay que llevarle seguimiento, muy, muy, muy importante. ¿Qué tenemos aquí en esta parte inferior? 60. Nuestra entrada va a estar por debajo de 60. Un punto de control de 60 con nuestro stop loss ahí y buscamos esta fluidez de acá. ¿Qué tenemos en esta fluidez? 240. Nuestra entrada sería rompiendo esta zona superior. Bueno, podríamos ir a buscar acá, pero teniendo en cuenta este 240 que tenemos acá. Incluso hasta acá podríamos hacer una entrada de 2 a 1. Vamos a darle seguimiento a eso. A ver qué va a pasar. Pero tiene que romper 120 incluso diario. Y en TradeStation diario está aquí. Más o menos por esa zona de acá. Según esa información en intradía que estamos planteando en una hora. Está lloviendo mucho por acá por Medellín, en Colombia, y un cafecito para este frío y para activar la energía. Según esta información, esta fluidez que estamos buscando, vamos a mirar QQQ. ¿Qué nos muestra QQQ? Y QQQ nos muestra un clúster muy, muy importante. Creo que esta vela es del lunes 13, o sea, el día de ayer, a las 8:30 aquí, sí, esta subida. Poner 30 minutos, creo que 8:30, 9:30, eso es 8, es que buscando yo 9:30, qué hueva. Aquí 8:30. Vamos a ver cómo reacciona. Aquí hay un tema interesante en QQQ, según la información que estamos adquiriendo. Bueno, QQQ no ha abierto realmente. En ese momento posiblemente pueda tener un gap a la alza. Falta todavía 40 minutos para la apertura de Chicago, para la apertura de QQQ. Vamos a ver cómo abre.
Pero si el precio rompe 240, rompe este clúster muy interesante que todos están haciendo un punto de control más bajo, podríamos ir a buscar fluidez. Vamos a mirar qué tenemos acá. Podemos buscar esta zona de acá o esta zona de acá. Incluso podríamos ir a buscar un punto de control semanal que tenemos aquí. Muy interesante. Vamos a ver si realmente lo hace. Si realmente hace esa hipótesis que estamos planteando. Lo que me pone a pensar mucho es que cuando Nasdaq si empieza a caer y rompe 60, rompa este clúster que tenemos acá. Porque es un clúster muy importante. Me explico. Si Nasdaq cae a 60 y en este retroceso que sería nuestra entrada, QQQ está por acá, más o menos por acá, la entrada no tendría altas probabilidades. ¿Por qué no tendría altas probabilidades la entrada? Porque está por encima de la subasta en QQQ. Tiene que romper la subasta en QQQ y son un clúster muy interesante de 120, 60, 30. Pero si en este retroceso QQQ está por debajo, rompiendo esa subasta, ahí sí plantearíamos una hipótesis en venta con mayores probabilidades, porque se alinea la subasta vendedora de Nasdaq y se alinea la subasta vendedora de QQQ. Una hipótesis en compra. Bueno, tenemos una fluidez aquí que la podemos analizar. Aquí la vemos. Esta de acá, vamos a ponerlo en líneas. Esta de acá, muy interesante. Rompiendo esta zona de acá, yo busco el largo aquí, podríamos ir a buscar el semanal y el diario. Este largo se puede alinear con este de acá. Posiblemente se pueda alinear, pero tiene que romper 120 diarios, posiblemente. Vamos a estar muy atentos a esto. Y también lo otro es que se acerca la apertura de Chicago y nosotros no tomamos la entrada hasta que no habrá apertura de Chicago. Hasta que no tengamos la apertura de Chicago. Entonces vamos a... Y también hemos identificado que las mejores entradas están después de salir la participación europea. Entonces está entre las 11 y, bueno, ya para el cierre del mercado. Vamos a seguirle llevando seguimiento en toda la mañana a ver qué nos va a mostrar. Muy bien. Vamos a hallar esta información ya a 5 minutos. En 5 minutos, bueno, vamos a primero que eso solamente se vea en una hora. De acá también solamente se vea en una hora. Vamos a borrar esta línea y nos vamos para 5 minutos. Aquí tenemos 5 minutos. Creo que ayer estábamos hablando, el día de ayer estábamos hablando de una posible entrada en compra, eso lo habíamos planteado también ayer, por encima de esta zona de acá. Y si hay participación institucional con intención de romper esa zona de acá. Y eso me lleva a buscar esta fluidez de acá, que la teníamos en una hora. Prendamos la subasta. Bueno, vamos a ver cómo se comporta ahí con diario, porque ya ha reaccionado varias veces. O sea, si entramos desde aquí abajo, ya el mercado ha reaccionado varias veces. Ha reaccionado acá, acá, toda esta zona de acá, toda esta zona de acá y toda esta zona de acá. Son reacciones fuertes realmente. Reacciones muy fuertes. Vamos a esperar. Porque el mercado tiene que posicionarse por encima de esa reacción para ir a buscar esta zona de acá. Vamos a ver, vamos a validar cómo se comporta y cómo nos acompaña el volumen, la participación institucional. De lo contrario,
Aquí tenemos una mechita, creo que esa mechita o esa vela de, esa es la vela de la fundamental que dejó mecha, cola de piso rechazando la baja, nos muestra una zona de soporte muy interesante también, con fluidez para ir a buscar menores precios. Esa fluidez la tenemos. Segundo, marcamos la zona primero. Ahí tenemos la zona y aquí llevamos la entrada. Ahí es como ajustamos nuestra entrada a esta fluidez, a esta fluidez. Vamos a ver. Quiero ver los niveles en esa parte inferior. Bueno, sería por debajo de 60. Bueno, aquí tuvo intención. Vamos a ver cómo se comporta. ¿Será capaz de romper ese 120? Aquí hay un diario muy interesante que ya lo teníamos identificado en una hora. Vean aquí. ¿Será capaz de romper ese diario 120 e ir a buscar mayores precios? No lo sabemos. Vamos a ver. Actuamos a lo que el mercado nos esté marcando. Y en este momento nos está marcando una batalla entre diario 120. Diario 120. Entonces empezamos a mirar. Es muy fuerte ese soporte. A ver, yo miro. Estructura del mercado en 5 minutos. Yo veo un impulso, un retroceso. Está marcando un nuevo impulso, pero en esa zona de resistencia. Y aquí tenemos el último soporte. Reaccionará y caerá de nuevo. Romperá toda esta zona de soportes y marcarme nuevas zonas de impulsos y retrocesos. Pues vamos a llevarle seguimiento. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver qué va a pasar. Nuestra gestión de riesgo, ¿cuál sería? Con esa entrada tendríamos una entrada más o menos entre $60. Eso quiere decir como más o menos 0.11, 12% de la cuenta de fondeo. Y en largos, bueno, en largos hay que esperar cómo reacciona porque en largos, la verdad, tomaría una entrada acá. Y mi stop, bueno, lo llevaría a lo mismo, más o menos al mismo riesgo. Vamos a ver cómo reacciona porque acá hay mucha bulla. Hay súper mucha bulla acá. Muy bien, muchachos, ahí vemos cómo el IPC reaccionó. El IPC mostró una vela, bueno, realmente no tomó decisión. Terminó siendo una vela bajista, pero con mucha cola de piso, mucha cola de techo. No determina una zona importante. Después de esa vela, el IPC empiezan a actuar las siguientes velas, 3 velas consecutivas en posición de compradores, batallando en esa zona de resistencia que tenemos identificado acá. Vamos a ver si es capaz de romper esas zonas de resistencia. Si el precio realmente lo rompe y hace nuevos impulsos y retrocesos y en el volumen lo acompaña una participación institucional, podríamos negociar una posible compra acá. Pero si el precio reacciona de nuevo y cae, y hasta que no rompa de nuevo todas estas zonas de soportes, incluso esta última de acá, no tendríamos una entrada en venta y también debe haber una participación institucional para que el mercado sea fluido. Vamos a ver qué va a pasar. Muy bien, vamos a mirar cómo sigue el dron. ¿Qué nos está marcando el dron? El dron continuó con su compra en una hora. Vamos a mirar la acumulación. Vamos a ver si, bueno, realmente el
mercado venía cayendo, hace bajo más bajo, estos bajos fueron ayer, sube, se lateraliza, y este es el gráfico del dron. ¿Por qué identifico ese gráfico del dron? Ya le voy a mostrar. Trading View, impulso un retroceso, a las 4 de la mañana hace el retroceso. Vamos a ver. Lateralización, impulso, retroceso. Bueno, este retroceso lo marca sobre las 7:30 de la mañana, apertura de Nueva York y PC en esta cola. Lo deja esta cola. Vamos a ver, hay que ir mirando. No, diarios, ahí está. Pero bueno, no ha confirmado todavía nada, ¿sí o no? ¿Qué nos dice el dron de 5 minutos? El dron de 5 minutos está marcando largos ventas, compras y todavía no configura algo específico. ¿Qué nos dice si en TradeStation? Que tenemos una subasta compradora. Tenemos una subasta compradora en unos niveles diarios semanal 120 muy interesante. Tenemos toda esta zona de resistencia, sabemos que el precio tiene que romper esa zona de resistencia y continúa su posición en largo. Vamos a ver qué va a pasar. Y creo que el dron nos va a marcar un nuevo largo. Aquí posiblemente nos marque un nuevo largo. Vamos a ver. Vamos a ver qué va a pasar. Muy bien. ¿Cómo reaccionará el mercado a esta resistencia? Aunque la subasta está compradora, tenemos una zona de resistencia muy importante. Muy bien, vamos a ver qué reacción. Para tener una entrada mucho más clara, pues tiene que romper esa resistencia por esta zona de acá y bueno, ahí determinamos si tomamos la entrada o no. Por ahora esperemos, porque ha rechazado muchas veces esta zona. Aquí, toda esta zona de acá y toda esta zona de acá. Vamos a esperar algo mucho más claro y también pues que acerca la apertura de Chicago. Vamos a dar el video realmente hasta acá para no, pues es el video realmente de nuestra hipótesis que planteamos y bueno, si llegamos a tomar una entrada, pues la vamos a grabar, la vamos a documentar, vamos a compartir imágenes en las redes sociales, en YouTube para que nos sigan. También tenemos el canal de Telegram, en la cual los invito pues a que se unan. Pueden buscar como Sumerpral Team en Telegram. Y ahí podemos interactuar, compartir conocimientos sobre las hipótesis planteadas, escuchar nuevas historias en el trading. Y bueno, muchachos, muchas gracias. Dios los bendiga. Que tengan una excelente mañana. Feliz martes. Feliz martes. Apenas estamos iniciando la semana. Hasta la próxima, muchachos.